Buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a esta su página, Caudal de Vida. Hoy está con nosotros nuestra hermana Miranda Trueba. Bienvenida, Miranda. Muchas gracias, Dios les bendiga, buen día. Nos da muchísimo gusto que nos acompañes el día de hoy. Dios es muy bueno. Miranda acaba de llegar de un viaje, pues, de una capacitación misionera en el CEMAT, que es el Centro de Estudios Misionológicos de Asambleas de Dios, que está en Samachique. Yo creo que pues el estar ahí nos cambia la visión totalmente, nos cambia la visión de lo que son nuestros hermanos tarahumaras, la vida, el desarrollo de las actividades de allá son muy diferentes a las de aquí. Y pues hoy está con nosotros Miranda para contarnos cómo fue que Dios puso en tu corazón el ir a este centro de capacitación. Pues primero que nada, Dios trabaja con nuestras decisiones y lo que estamos dispuestos nosotros a sacrificar para tomar esa decisión. Yo ya había ido anteriormente a Samachique en 2 ocasiones, había tenido un viaje misionero y otro porque fui, no me acuerdo un evento, pero fue corto. Entonces, pues Dios ya había trabajado en mi corazón, yo me había enamorado de la etnia y de la Sierra Tarahumara, pero pues yo lo veía un poco difícil porque me decían que para poder trabajar ahí o estar en la capacitación de SEMA, pues necesitaba el instituto. Entonces pues para mí eran todavía los años y no terminaba la prepa. Entonces yo dije, no, pues ya después. Pero ya cuando se presentó la oportunidad, pues yo iba a entrar a la universidad y pues fue algo complicado, pero pues era el tiempo del Señor y Él me hizo sentir que era su tiempo. Entonces dejé de lado una decisión importante para mí y pues lo que yo estaba dispuesta a sacrificar para cumplir con el llamado. Y qué fuerte, porque estás en esa etapa de la juventud donde las decisiones más importantes de la vida se nos presentan, y elegir tu carrera es una de las más importantes, y te encontraste en esa disyuntiva de hacer tu examen o irte para allá. Sí, pues sí hice mi examen, pero yo ya había tomado la decisión. Entonces yo iba segura de que iba a hacer el examen, pero yo ya había tomado una decisión. Cuando terminé el examen, yo le dije a Dios, pues, permíteme pasarlo porque si no me voy a sentir muy mal. Ya después, cuando subieron los resultados, ya estaba muy feliz, ¿verdad? Porque sí lo había pasado y pues ya me sentí muy contenta y me fui muy feliz, pero yo ya estaba, pues me sentía en paz y tranquila a pesar de todo, porque pues ya había tomado una decisión. Claro que ya más adelante pues sí hubo momentos en los que dije, ay, no, ahorita me estaré estudiando la carrera. Ajá. ¿Y qué fue lo que te llamó la atención de ir a la Sierra Tarahumara, de compartir el Evangelio de Jesucristo allá en la Sierra Tarahumara? Pues Dios me mostró que era una etnia muy bendecida a comparación de otras etnias. La etnia tarahumara, Dios la ha bendecido grandemente. Tienen incluso un hospital, que es muy complicado que en otras etnias tengan un hospital, y es una misión, o sea, ellos no se les cobra absolutamente nada y ellos van y ellos son atendidos. Entonces Dios me mostró que era una etnia muy bendecida, pero que aún así, a pesar de que ya había llegado el Evangelio, había mucha necesidad. Y también el tener el contacto con ella directamente, varios días, también tocó mi corazón totalmente, y ver que aunque había hermanos que llevaban años en el Evangelio, aún se necesitaba un discipulado, porque ellos aún eran unos bebés espirituales. Qué hermoso. Pues, ¿y cuál fue tu experiencia ahí en el centro de estudios en el Señor? Pues uno llega con muchas expectativas, pero ya cuando uno llega emocionado, con muchas expectativas, pero por ejemplo teníamos nuestros descansos durante las clases, que eran unos 20 minutos nada más, era un curso intensivo. Entonces era desde que iniciaba a las 6 de la mañana hasta las 7 de la tarde, por así decirlo. Era cuando ya podría decir yo que todos estábamos. Y luego tenemos un devocional, sí, todo el día, y ya teníamos tiempo para uno mismo, así contando durante el día, como unas 2 horas y media, yo creo. Y en ese tiempo pues tú tenías que usarlo para hacer tus tareas y lo que tuvieras que hacer. O sea, todo lo que tenías que hacer tenías ese tiempo, porque había un horario para dormir. Entonces se apagaban las luces y pues era parte del reglamento, que fue muy difícil, ¿verdad? Pero Dios trató conmigo, porque a pesar de que pues yo iba a servir y yo iba a estar ahí aprendiendo,
pero no como un regaño, sino más como cuando el Espíritu Santo es suave contigo y te hace saber que hay algo en ti que tiene que cambiar para poder, tiene que limpiarte también. Entonces, pues, ahí es todo un proceso. Y es que es verdad, yo creo que todos nosotros nos necesitamos en un momento determinado decirle, Señor, aquí está mi vida, te quiero servir, pero Señor, examíname, purifícame, límpiame, para poder ir a cumplir con el llamado que me estás haciendo. Sí, fue un proceso. Hubo momentos donde, pues obviamente, a pesar de que había más compañeras y más compañeros, o sea, hubo momentos de soledad, también de compañía, ¿verdad? Porque hubo conversaciones con compañeros muy profundas, donde te sentiste acompañado y sabías que, por ejemplo, yo durante esos meses también pasé por un proceso de enfermedad, que aunque yo tuve que asistir al hospital de la misión que había para la etnia, pero fue un proceso de enfermedad donde yo decía, o sea, Dios, si tú me enviaste para acá, ¿por qué tengo que pasar por esto? Los momentos donde yo no podía, donde se tenía que evangelizar, teníamos que caminar hasta 3-4 horas y mira, tú te quedas aquí, porque no puedes ir. Entonces fue complicado porque la parte más emocionante de todo, aparte de ir a aprender, era también ir a comunidad. Entonces, saber que muchas veces yo me tenía que quedar, no en la base, pero me tenía que quedar en el albergue o tenía que quedarme en la iglesia. Entonces, tú te quedas. Era el corazón se me hacía chiquito. Pero fue un proceso y Dios también me mostró su fidelidad ahí. Y que, pues, a pesar de ese proceso de enfermedad que pasé, donde parece que ya no encontraba la luz a veces, Dios siempre fue fiel. Gloria a Dios. Es que cuando Dios nos envía, Él tiene cuidado de nosotros. Y es verdad, hay retos que hay que enfrentar, enfermedades, son cambios. El vivir acá en la ciudad y de pronto estar allá es un cambio bien fuerte. Y te tocó un poco de tiempo de calor, ¿verdad? Sí. No te tocó tiempo de frío. Casi no. Porque la Sierra Tarahumara es muy, muy fría. Pero cuéntanos, ¿qué vistes allá con nuestros hermanos tarahumaras? ¿Qué aprendiste? ¿Cuánta necesidad hay allá del Evangelio de Jesucristo? Pues a pesar de que hay evangelio, que ya hay obras levantadas, que sigue habiendo proyectos, o sea que hay muchos proyectos que están apoyando para que ellos sigan conociendo al Señor, hay mucha necesidad porque creo que la etnia tarahumara, parte por lo que se caracteriza es porque hay mucha violencia y las tesminadas. Entonces es algo muy complicado porque para ellos pues el tesbino es algo importante. No es tan importante otras cosas como pues lo que las celebraciones que nosotros hacemos y cómo las hacemos. Para ellos sucede en los funerales, tesbino, se juntan tesbino, la cosecha, tesbino, todo es tesbino, todo es tesbino. Entonces es algo muy complicado porque ellos, pues, a comparación del mestizo, cuando prueba el alcohol no tiene el mismo efecto y ellos se ponen muy violentos. Entonces hubo ocasiones en las que me tocó ir al hospital donde yo estaba esperando y llegaban personas lastimadas, o sea, en las tesminadas ellos se ponen violentos. Entonces hubo una ocasión, no me tocó verla, pero pues supe de la emergencia porque llegó alguien con un machete en la cabeza, así. Entonces fue algo... Sí, y sucede mucho eso, porque aquí en las noticias se escucha mucho acerca de eso. Sí, eso también, yo creía que conocía la necesidad que había, pero cuando uno está ahí ve cuál es realmente la necesidad, ve uno que hay más necesidades. Por ejemplo, yo pensaba que había mucha necesidad económica y que, pero ya estando ahí te das cuenta que sí, pero no es como no es la prioridad. Y no es la prioridad. Hay más necesidades todavía en cuanto a las familias, el amor que hay en las familias. Por ejemplo, allá si un hijo sale de su casa, ellos no lo buscan, o sea, hasta que el hijo regresa. Pero es parte de la etnia. Yo creía que eso estaba mal, pues qué padres tan desconsiderados, qué falta de amor. Pero pues muchas veces catalogamos muchas cosas como malas, pero pues es diferente a la cultura que nosotros tenemos y tenemos que adaptarnos también en ciertas cosas, no en todo, mientras no vaya en contra de nuestros principios bíblicos. Entonces, pues sí, Dios abrió mi panorama en ese sentido y fue algo que me hizo ver la necesidad que realmente había ahí. Wow. Y hay varias iglesias, ¿verdad? Bueno, Samachique está ¿a cuántas horas de Huachochi? A 1 hora y media. Como a 1 hora y media de Huachochi, allá en la Sierra Tarahumara, en el
estado de Chihuahua, pero de Samachique hay muchas comunidades donde el Evangelio de Jesucristo se está sembrando y ya hay iglesias. Cuéntanos de esas iglesias que están ya plantadas. Hay muchas iglesias, por ejemplo, en comunidades, una se llama Huizuchi, otra se llama Corareachi, otra se llama Basigoshi de Samachique, Basigoshi de Tatahuichi. Hay muchas comunidades en las que gracias a Dios ya hay. La complicación es que no hay pastor en muchas de esas iglesias. Entonces, pues es complicado, ¿verdad? Porque pues sí hay líderes ahí, pero no hay quien se levante como pastor. Entonces, lo bueno es que hay un instituto, aparte de la capacitación de SEMA, hay un instituto bíblico para ellos y todavía los hermanos están capacitados. Hay varios adultos, también hay jóvenes, pero pues las iglesias son muy bonitas. Hay iglesias más chiquitas y hay una iglesia más grande. Creo que la más grande que me tocó era donde había como unas 80 personas asistían y todos eran de la etnia tarahumara, pero es una iglesia grande. Qué bonito. Sí. Y en las iglesias, pues, son iglesias, no son las iglesias como las que estamos acostumbrados nosotros a ver aquí en la ciudad, pero me impresiona que ellos cada domingo están ahí, cada domingo. Y entre semana, pues a veces es más complicado, a veces por las distancias, porque a veces hay comunidades en las que está la iglesia y la iglesia trata de ponerla lo más céntrica que se puede o lo más cercana a la comunidad para que no sea el acceso tan difícil para todos. Entonces, pues hay personas que hasta 2 días, entonces hay una casa en una de las comunidades, me impresionó que había una casa muy grande. Entonces ahí los hermanos se quedaban, los que vivían muy lejos se quedaban después del, o sea, había servicio el sábado y el domingo. Entonces los servicios también se programan en un horario en el que saben que ellos pueden ir, que no es la hora de la comida, que saben que, porque saben que no van a asistir. Ajá. Entonces tienen que ver el horario y luego los días, por ejemplo, lo que nosotros conocemos a veces servicios entre semana como oración o la enseñanza. Ellos tratan de hacerlo entre sábado y domingo, que sea un día y otro, para que no sea tan complicado también para ellos. Entonces ellos se quedaban en la casa el sábado, llegaban el sábado, se quedaban para el domingo estar en el punto. También pues el dar comida, pero enseñarlos que también no se trata nada más de nosotros darnos, sino también enseñar a la comunidad a dar. O sea, yo te doy porque Dios también lo bendice, entonces yo también te doy a ti. De lo que ellos tenían, por ejemplo, como del maíz, del elote, frijoles, arroz, pero momentos en los que convivíamos todos juntos y era muy bonito la verdad. Qué hermoso, es que la comunidad cristiana, el amor, pues es el Espíritu Santo, ¿verdad? Quien une sin importar de etnia, sin importar color, raza. El Señor es hermoso, ¿verdad? Y qué hermoso que los hermanos allá tan lejos pues estén llevando también el Evangelio de Jesucristo, porque no es fácil accesar a aquellos lugares. Me dices que hasta 3 horas caminaban para llegar o hasta más. Hasta más. Hasta porque no hay caminos. No, ahí hacen el camino. Ahí no hay, ahí lo hacen. Pero es muy complicado porque muchos de ellos, por ejemplo, a pesar, ellos se enferman y la etnia tarahumara es una etnia muy fuerte porque no se quejan de dolor. O sea, ellos pueden, yo qué sé, traer un hueso salido y ellos no se van a estar quejando. Como uno, ¿verdad? Que a veces tienen más sensibilidad al dolor, pero ellos son muy fuertes y no se quejan. Es muy raro, a mí me tocó, es muy raro ver que se quejaran. En una ocasión también me tocó estar en el hospital cuando había un parto y también ella no se quejaba, ella no se quejaba y yo dije, qué barbaridad. Y muy valientes. Sí, me tocó estar en partos también aquí en la ciudad y es muy diferente porque se escuchan los gritos y el dolor, pero ella súper tranquila. Muy resistente al dolor, ajá, definitivamente. Sí. ¿Y qué necesidades se ven allá en las familias tarahumaras? Muchas madres solteras. La violencia, que es un tema también muy sensible porque, pues, muchas por salir de la violencia que ya hay en su casa, que es una de las principales razones, ellas salen y se casan con, pues, solamente por haber estabilizado en su casa. También que muchas jovencitas se casan con personas adultas. En una comunidad, yo platicaba con una jovencita que era menor que yo, tenía 17 años, y estábamos platicando muy a gusto.
y ya cuando veo que le habla un hombre, ella se va, pero pues era un adulto, o sea, un adulto como de 40 años, muy grande, la verdad, ya estaba grande. Y ya cuando ella va y todo, pues veo que pues él abraza y todo, no son como de darse mucho afecto, no son en público, no son muy afectuosos. Entonces pues dije yo, no, pues ha de ser su hija, yo pensé que era su hija. Ya cuando me entero con la misionera que estaba trabajando ahí en esa comunidad, me dice, no, su esposo se acaba de casar hace poco, y ella después más adelante nos estaba contando, ¿verdad?, entre lágrimas, que ella quería detener eso, pero pues ella no pudo detenerlo. Hubo una parte donde ella no pudo llegar, o sea, ella habló con ella, pero ella estaba convencida, o sea, de querer juntarse con él. Entonces pues muchas situaciones de ese tipo, madres solteras, el desguino, que es lo que hace que también sean muy violentos, la desnutrición, que muchas veces cuando se van ellos para ganar más dinero, se van a la pizca de la manzana, Cuauhtémoc, la Junta, o sea, ellos salen y se van hasta por 2-3 meses. Entonces pues a veces dejan a los hijos encerrados. En una ocasión nos tocó ir a evangelizar, y cuando llegamos y estábamos fuera de la casa y les hablamos, salen unos niños, o sea, pero por la ventana, y nos dicen que ellos no nos pueden abrir porque los habían dejado encerrados sus papás, y nosotros preguntamos por sus papás, y nos han dicho, es que mis papás están enfermos. ¿Y hace cuánto? No, pues hace como un mes. Entonces también por eso hay mucha desnutrición en los niños. También por eso aprenden desde muy pequeños a hacer tortillas, lo que ellos puedan hacer para comer, porque también pues ellos se van y los dejan y ya rápido regresan. Pero son muchas situaciones muy difíciles. Y es verdad que la manera de ver la vida de ellos es muy diferente a como la vemos nosotros, y pues totalmente distinta, pero sin embargo qué hermoso es que Dios tiene misericordia de todos nosotros, ¿verdad? Y nos ha enviado a llevar el evangelio allá, a aquellas familias que lo necesitan. Y cuéntanos, Miranda, ¿qué cosas hermosas viste del mover de Dios allá en Samachique? Bueno, me tocó tuve la oportunidad de ver a un pastor de una comunidad, y que él me contara el cambio. Puede ver uno también en la vida, cómo ellos viven, cambia totalmente, incluso cuando uno visitaba sus casas, que a veces nos invitaban, uno puede ver la bendición de Dios en sus casas, y cómo Dios les ha cambiado la vida, como ellos nos la cuentan. Porque hubo una ocasión que fuimos a una comunidad que se llama Corariachi, yo me enamoré de esa comunidad, yo quiero trabajar en esa comunidad, Corariachi. Y en esa comunidad está un pastor, ahí sí se levantó, fue el primer lugar al que llegó el pastor Cruz Velázquez. Entonces ahí fue donde él llegó, y el plantó, y él es la iglesia más grande, ahí donde está la iglesia más grande. Entonces ahí se levantó, y él me contaba de la diferencia de cómo antes era su casa a cómo es ahora, y tiene una casa hermosa, ¿verdad? Él tiene 2 hijas, su esposa, pero decía que la etnia tarahumara está acostumbrada, a pesar de que tienen la oportunidad de tener una mejor vida, una mejor casa, pues ellos no es una prioridad tener su casa arreglada, eso no es algo importante para ellos. Pero dice que cuando él llega a los pies del Señor, Dios le cambia totalmente esa visión, y él empieza a tener ganas como de que, ay, si ponemos un arbolito de esto, ay, si ponemos esto, si ponemos lo otro. Entonces entre él y su esposa, Dios les empieza a cambiar la visión, empiezan a arreglar más su casa, y su casa está muy bonita, una casa. Él hizo crecer su casa, es de 2 pisos, pero es una casa preciosa. A mí me encantó, tiene árboles de todo, hasta del plátano, yo no sabía qué. Sí, Corariachi es una comunidad en la que antes no había agua. Pero cuando llega el evangelio, ahora es una de las comunidades en las que no llega el tiempo de frío y no falta el agua. Gracias a Dios. O sea, es también la presencia de Dios en ese lugar, y que gracias a Dios la mayoría de esa comunidad ya están evangelizados. Gracias a Dios. Íbamos, evangelizábamos, y no, ya conozco eso, yo ya voy a la iglesia. Entonces era una bendición, nada más. A veces era llegar, motivar a los hermanos a seguir adelante. ¿Y cómo les sembra comunicarse, Miranda? Entre más alejada la comunidad, más difícil era comunicarse. Tratamos de aprender palabras con personas de las comunidades. Claro que dependiendo de dónde estuviéramos era muy diferente. Por ejemplo, pues el saludo era cuidar o cuidaba. Entonces pues ya no batallábamos, todos respondían a eso. Ya era lo que aquí y allá era lo mismo. Pero ya a la hora de decir sí, era un problema, porque por ejemplo en Samachique
es Yená y en Corayashi también es Yená, pero llevamos otra comunidad como Misuchi y era AB, entonces no sabíamos, y había otra comunidad más lejana que se llama Choguita y decían Kuri, entonces no sabíamos que era muy diferente. Ajá. Entonces ellos sí nos entendían si nosotros le decíamos lo que nosotros sabíamos, pero había ocasiones en las que era muy complicado, pero pues también para la hora de predicar o así, llevábamos a alguien de la comunidad que supiera español. Entonces sí nos interpretaba y también nos traducía. En otras ocasiones, pues ya fue cuando nosotros teníamos que invertirle más tiempo. Pues eso era parte. Tú tenías también que aprender para poder comunicarte porque era parte de lo que te iba a contar en la capacitación. Entonces, pues también tuvimos una materia donde fue de las primeras que nos enseñaron el aprendizaje de una segunda lengua, porque muchas veces como misioneros pues no puedes tomar clases del idioma que tú vas a aprender, entonces tú tienes que encontrar tu propio método para aprender y que eso involucre que tú vas a estar con la comunidad o con la etnia totalmente, entonces tú tienes que ver la manera en la que vas a aprender. Algunos era más con diálogos, otros era más como que palabra por palabra y ya formaban la oración, pero pues todo dependía de cuál fuera tu método, otros con dibujos, con cantos. Yo cuando llegué me aprendí un canto en Rarámuri, fue lo primero que me aprendí, ya después ya empecé con los saludos, a preguntar cómo estás, cómo te llamas, que es muy importante que nosotros nos aprendamos también el nombre de la persona, porque a veces, pues entre tantas personas que uno conocía se le olvidaba, pero cuando tú los llamabas a ellos por su nombre, como que tenía un impacto en ellos, de saber, sí, sabe quién soy, entonces suena como, es toda la etnia de Tarahumara, es como, es muy difícil, pero ellos están abiertos también a enseñarte y decirte, se dice así. O ya cuando tú les preguntabas o les señalabas algo, ya te decían cómo se decía en Rarámuri. Okay. Es algo muy bonito. Te ayudan, sí ayudan. Sí te ayudan mucho. Y también se esfuerzan porque tú los entiendas. Entonces, aunque, por ejemplo, me tocó una comunidad en la que la líder de la comunidad era ya una mujer mayor y ella no hablaba español, absolutamente nada. Pero yo me hice amiga de ella. ¿Cómo le hiciste? No lo sé, ¿verdad? Pero entre una y otra cosita que sabía, yo no sé cómo, yo no me lo explico, pero hubo una ocasión en la que estábamos comiendo con ellos y ellos llevaron elotes y llevaron frijolitos, entonces pues ahí estábamos comiendo y todo. Y ella estaba sentada al lado de mí y ella me dio a entender, ¿verdad? Pues ya, primero me dijo un número, entonces ya entendí. Sí sabía los números, ya entendía 3. Bueno, pero me dio a entender que tenía 3 hijos. Yo no sé cómo fue el de 3 y no le preguntó 3 hijos. Y ya me dijo ella que sí, ¿verdad? Ella sí me entendía a mí, pero ella no sabía hablar español. Entonces ya como que dije, ya estoy agarrándole el hilo. Pero yo no sé, yo le digo a mi mamá y a mis hermanas, personas con las que me preguntan, yo les digo, yo siento que fue el Espíritu Santo. Porque me permitió conectar con muchas personas que no hablaban absolutamente nada y que yo no sabía qué me decían, pero yo creo que yo les entendía, decía, ok, me está diciendo esto. Entonces yo me hice muy amiga de la líder de la comunidad, incluso me regaló así un collar de Shakira, de las cintas de Shakira. Entonces también fue algo muy bonito y que estábamos a risa y risa, no sé cómo, estaba el chiste, pero estábamos a risa y risa. Pero fue una bendición que muchas veces también, claro, eso también me motivó a esforzarme más por aprender, pero yo todavía no me explico muchas veces cómo es que uno lograba conectar a pesar de que había una barrera en el idioma. Sí, en el idioma. ¿Y cómo ves tú a ellos, cómo reciben el evangelio? La etnia tarahumara es una etnia muy cerrada al cambio, es de las más cerradas. En cuanto a otras etnias que hay, es de las más cerradas. Entonces, sí es muy complicado porque a pesar de que llegó el evangelio y que ellos sí saben de la existencia de un Dios, ellos creen mucho en los espíritus, entonces es muy complicado. Por ejemplo, cuando nosotros tratamos al inicio de no contradecirles con eso, no decirles nada, sino que ellos y se abran con nosotros, pero sí es cerrada, es una etnia muy cerrada. Entonces, por ejemplo, pues yo puedo estar platicando con ellos, evangelizándoles y todo, y sí te van a escuchar, sí te escuchan, pero
que cambien su manera de pensar, de ver las forma de cosas, vivir. no es fácil. Complicado. Porque incluso a la hora de que nosotros nos acercamos a ellos, primero que nada, para ellos nosotros somos mestizos. Entonces ya hay una barrera totalmente grande. Ajá. Y la cosmovisión, la manera en que ellos ven la vida y la muerte y cómo nos ven a nosotros, es que ellos vienen a su cosmovisión, ellos vienen del maíz. Ajá. Entonces ellos vienen de Onoruame, que es el dios del sol. Ajá. Entonces para ellos son hijos de Dios y nosotros somos hijos del diablo. Entonces, para ellos, o sea, que tú les digas que ellos no van a decir, dicen, no, pues no irás tú. Ajá, O sea, tú no irás. Porque yo sí, o sea, yo soy hijo de Dios, tú, quién sabe, tú no. Ajá. Entonces, ya desde ahí hay una barrera para poder predicar, Sí. que tú les digas. Otra barrera también a la hora de evangelizar y de presentar el evangelio, y es que pues uno confronta con el pecado, ¿no? Porque es lo que es parte del evangelio, es que nosotros ellos estén convencidos de su pecado, para que ellos puedan arrepentirse. Ellos creen que ellos van a ir al cielo a pesar de todo lo que ellos hagan aquí en la tierra, o sea, que ellos no hay ningún impedimento, que esto aquí es temporal, sí saben que es temporal, pero que ellos se van a ir al cielo. Entonces, a pesar de todo. Entonces es otra cosa muy complicada para que ellos también cambien su manera de vivir y decir, esto que estoy haciendo, sí, o sea, está mal, pero me aleja de mi eternidad. Y me separa, porque cuando nosotros presentamos decimos que hay una separación, y cuál es la separación, el pecado. Entonces ellos como que, pues no, o sea, es muy complicado también llegar a esos puntos y luego también tratar algunas palabras como redención, el perdón, y en el idioma, no puedo decir yo también la palabra perdón porque ellos no saben, ellos no es una palabra que esté en su vocabulario. No hay una palabra, hay un canto que dice Wikawa, entonces es como decir, pero que él fue como que lo salvaron, no como perdonar, sino como salvar. Entonces, no sé si he escuchado el canto, Jesús yo te amo, Jesús yo te amo. Porque tú me has salvado. Ya dice que tú me has perdonado. Y dice nada más muy cago. O sea, es que es como tú me salvaste, pero lo generalizan: salvar, perdonar, rescatar. Todo en general. Entonces, palabras como redención, todo eso, o sea, es muy complicado. Reconciliación, otra palabra que tampoco existe. Entonces, yo decía, esa es una palabra cuando me tocaba predicar y me decían toda una frase. Pero porque la persona, y luego tienes que tener en cuenta que la persona sepa qué estás diciendo tú, porque si él no sabe qué es la palabra redención, él no va a saber cómo, yo no sé qué le estará diciendo a la comunidad. Entonces también hay otra barrera en que pasa por muchos filtros. Que pueda traducir redención al vocabulario de ellos. Entonces también tenemos que simplificar mucho el mensaje, que sea lo más entendible que se pueda, para que pues el mensaje llegue como es. Porque pues cuando hay un traductor pasa por un filtro, entonces es como el teléfono descompuesto, entonces tienes que saber que llega bien. Y a veces tú puedes decir muchas cosas, pero ¿cuánto recibió la persona? Puede que no haya recibido absolutamente nada. En una ocasión fue invitado de Chihuahua y preparó una predicación, le dijeron a ese pastor que fue a esa comunidad y todo, y él iba súper preparado, ¿no? La predicación de los 3 puntos, con palabras muy teológicas, homilética y todo. Entonces, cuando él predica y todo, ¿no? Pues terminan y todo, pero ellos le dijeron, pero trata que sea un mensaje simple, sencillo, fácil de entender. Puedes predicar lo que el Señor te, pero trata de simplificarlo, ¿verdad? Lo más que se pueda entender. No te vayas tanto con palabras tan rebuscadas, porque ellos no van a entender. Entonces ya, pues él predicó y todo. Ya cuando se baja el púlpito y todo, él muy confiado, muy contento, ¿verdad? Pues porque él cumplió. Y ya cuando dice, y estaba conversando con la comunidad, así con algunos hermanos de la comunidad, y como que les hizo preguntas para ver si habían entendido y qué les había parecido, se dio cuenta que ellos no habían entendido nada. Y ahí fue cuando dijo, pero después es algo que tenemos que tomar mucho en cuenta también, ¿verdad? Porque a nosotros tenemos muchas palabras, pero también tenemos que asegurarnos que el mensaje llegue. Entonces, sabemos que la mayor parte la hace el Espíritu Santo. A veces el mensaje llega porque así lo tiene Dios, o sea, ahí va a estar, pero también pues hay muchas barreras. Y gracias a Dios por esos valientes, ¿verdad? Que van para allá, porque no es fácil. Como dices, ahorita la violencia está
en todas las áreas, y pues la Sierra Tarahumara es también, está, desafortunadamente también allá hay violencia, no solamente por el tesguino, que eso ya es de ahí, desde los pueblos, sino violencia por el mestizo. Entonces, no es fácil, el ser tan valiente y estar allá es porque en verdad Dios te está llamando a algo especial para allá. Sí, tiene que ir uno también con, pues, ¿qué es lo que vas a ir tú a hacer ahí? Y algo que también en cualquier comunidad o a cualquier etnia que nosotros vayamos, tener pues muy, muy claras estas cosas. Llegas a la comunidad y obviamente uno ve los valores, las creencias, la cosmovisión. Entonces, ¿qué cosas necesitan ser cambiadas? ¿Qué cosas necesitamos mejorar? Que es muy diferente a cambiar, pero las podemos mejorar. ¿Y qué cosas tenemos que aprender nosotros? O sea, adaptarnos nosotros. Sí. Y también como misioneros, ¿verdad? Nos enseñaban, muchas veces tú llegas, entonces va a haber situaciones donde tú necesitas tener una muy buena relación con el Espíritu Santo, porque es muy complicado saber qué es lo que vas tú a hacer en una situación. O sea, es correcto si yo hago esto, va en contra de mis principios bíblicos, de lo que yo sé que está mal, o de lo que la Biblia nos enseña. Entonces uno tiene que tener una muy buena relación con el Espíritu Santo, porque hay veces que la respuesta no siempre va a estar aquí, aunque nosotros pensemos que sí, decimos, es que la Biblia dice esto y es que, pero también tenemos que tener una buena relación con el Espíritu Santo, que nos diga, sí, haz esto, o no, sí, o hasta aquí. Porque el Espíritu Santo sabe lo que ellos necesitan y que a lo mejor nosotros no entendemos, pero es Dios el que nos guía a hacer lo correcto para ellos. Sí, y que más allá de suplir esas necesidades económicas que son las que hay, o de las necesidades que nosotros podemos ver, siempre como hijos de Dios vamos a suplir necesidades y vamos a ir a suplir las necesidades espirituales, que son las principales, las primordiales, y debe ser nuestra prioridad. Que pues es absolutamente todo. Le digo, o sea, si usted no tiene una buena relación con el Espíritu Santo, es muy complicado que pueda haber un cambio, porque sabemos que nosotros al evangelizar, a compartir la palabra con alguien, nosotros hacemos nuestra parte, pero el Espíritu Santo y Dios hacen el otro trabajo, que pues ahí ya no entramos nosotros, pero pues es parte de también tomarte un tiempo. A pesar de que el curso era intensivo, tú también tenías que tomarte tu tiempo. O sea, de ese tiempo que te daban, tú tenías que encontrar el tiempo para tener tu devocional personal. Porque una cosa es tener el devocional con Dios, y otra cosa es... Y ahí mismo yo estaba de lunes a viernes, y los fines de semana salía a comunidad. Entonces, pues de lunes a viernes era convivir con mis compañeras o con mis compañeros, y todos tienen caracteres diferentes, hierro con hierro, pero uno aprende de ellos y nos damos cuenta, como todos teníamos de diferentes partes de aquí del país. Una compañera venía de Los Cabos, de Baja California, otra compañera de San Luis, otros de Chiapas, otros de Juárez, otros de Ciudad de México, entonces otros de Sonora. Todos éramos te das cuenta que cada cabecita es un mundo y que todos teníamos una cultura diferente. Sí. Entonces, por ejemplo, incluso a la hora de comernos un taquito, se servían y había pues carnitas, ¿no? Entonces yo no podía comer, pero me tocaba que a la hora de compartir la comida también compartíamos testimonios, compartíamos de todo, y se servían un taquito, y mi compañera de San Luis, como era ella se esforzaba por ponerle que el chilito, que la verdurita y que todo, y mi compañera que era del norte, que venía de Los Cabos, no, toda la carne primero y después vemos si cabe la verdurita, ¿no? Entonces hasta en eso nos dábamos mucha risa. Diferente. Sí, y luego a la hora de decir palabras, que hubo momentos en los que nos malentendíamos, porque nosotros teníamos expresiones y para ella eran ofensas. Entonces cuando nosotros platicamos, lo primero que sucede es que mi compañera le dice algo a la otra, le dice, es que tú eres muy así, y la otra como que, ¿qué me dices eso? ¿Por qué me faltas el respeto? No te estoy faltando el respeto. Y es que para mí esto yo vengo a decir esto. Entonces, no, pues perdón, pero pues acá no esto y te acostumbras porque estás acá. Entonces era jugando, ¿verdad? Pero muchas veces había así como, ay, ¿por qué me dijo eso? O la manera en la que nos comunicábamos. Teníamos una compañera que venía de Ciudad de México. Su vida es un testimonio, porque a pesar de la edad, ella estaba ahí y ella apenas iba a empezar a hacerlo. Ella tenía casi 60 años. Y ella dijo, Dios me dio la última oportunidad para servirle. Y de México se vino hasta San Chique. ¡Wow! ¡Qué valiente! Sí.
Pero para mí es un testimonio de su vida, decir, ella decidió dejar todo porque ella ya tenía su vida hecha en Ciudad de México, en la ciudad, ya se había acostumbrado, ella nunca había salido ella nunca había salido fuera de la ciudad. Ella no sabía muchas cosas, o sea, porque pues uno estando acá yo creo que no se me complicó tanto en ese sentido porque pues yo era el Estado. Entonces ya sabía unas y otras cosas. En cambio ella que venía de allá era como totalmente un cambio. Que tortillas sin instantáneo y que ¿por qué hacen eso? Entonces para ella siempre mucho choque. Pero yo siempre vi su disposición y a mí me animaba también verla y decir, no sé, pero ahí vamos. Entonces ella, a la hora que platicamos con ella, pues ella era más tranquila para hablar, nosotros acá como más gosteados. Entonces ella decía, no me griten. Entonces, pues como compañeros también había una formación integral que teníamos que tener entre todos, convivir y los caracteres que todos eran muy diferentes. Entonces, la mayoría, pues como misioneros, pues todos tenían un carácter de un liderazgo. Entonces, era de que uno quiere mandar y otro quiere imponer. Entonces, era como ponernos de acuerdo, a veces era difícil. Entonces, pero hubo muchas risas, lágrimas, de todo. Pero también el tener una relación con ellos fue muy bonito porque pues ellos iban a estar con nosotros todos esos 4 meses. Entonces, el saber que si tú sentías un problema o tú tenías que tener una relación con tu compañero, porque a veces era complicado con tu familia, no había tiempo para hacer llamadas, entonces, pero sabes que tenías a tu compañero al lado y él podía orar por ti. Y orábamos entre nosotros y decíamos, oiga, ¿qué creen? Acaba de pasar esto con mi familia. O pues yo estoy aquí, mi familia está allá, pero están pasando esto. Entonces, el unirnos en oración y decir, ¿saben qué? Sabemos que tenemos mucha tarea, pero vamos a tomarnos 10 minutos más para hacer una oración por la familia de él o por esto. Entonces, también fue muy, muy bonito, una experiencia muy bonita y pues uno aprende muchas cosas, yo aprendí muchas cosas. Y pues se da cuenta uno que incluso aquí mismo en el país, aunque somos del mismo país, o sea, también hay muchas diferencias culturales. Ciertamente. Y pues Miranda, cuéntanos, ¿qué te dejó esta experiencia y qué sigue en tu vida? Pues creo que lo personal, cuando nos encontramos lejos de nuestra casa, la experiencia que viví fuera de mi casa y hasta temprana edad. Eres muy joven. ¿Cuántos años tienes, Miranda? Cumplí 19, ayer se me chique de hecho. Ay, cumplí 19. Fue muy bonito. Pero el darse cuenta que pues aún nos quedan muchas cosas por aprender. Como le digo, yo llegué con expectativas, llegué con mis propias ideas y que Dios nos cambia totalmente desde ser. Dios nos quebranta. Antes de levantarnos, Él nos quebranta primero y antes de enviarnos, Él también nos limpia, nos prepara. Entonces, pues fue una formación para mí en todos los sentidos, el que muchas veces incluso el aprender a callar fue algo que aprendí mucho de la etnia. Yo soy una persona muy platicona. Yo tengo una lengua de oro porque me encanta platicar, pero algo que también te llevas es un aprendizaje de la etnia y es que ellos son una etnia donde muy serios y muy observadores. Okay. Entonces, para mí, yo no soy una persona observadora, me tuve que ser más observadora, pero cuando llegué fue mi primer choque. Y el tener que aprender a observar. Y que muchas veces por no observar y no ver qué es lo que estaba haciendo, yo me equivocaba o sin darme cuenta podía ofender a la comunidad. Entonces fue algo que nos dijeron, observen. Entonces me costaba mucho, porque pues no me fijaba pues en las cosas, me pasaba de noche muchas cosas. Entonces yo podía convivir y todo, no me daba ningún problema, el problema era que yo no observaba. Entonces, y también que yo quería hacer las cosas muchas veces a mi manera, pero como digo, Dios nos cambia totalmente y nos dice que no es siempre esa tu manera y tienes que aprender también a hacerlo a su manera. Y no significa que la tuya esté mal o la de él esté mal, simplemente está dando y tú también te tienes que adaptar. Entonces, pues fue una preparación muy bonita. Dios me confrontó en muchos aspectos y todavía me sigue confrontando. Después de eso cambia mi perspectiva de cómo yo y mis prejuicios, porque uno tiene muchos prejuicios a veces, cierto, muchas ideas erradas,
y se da uno cuenta de la realidad, o a veces nosotros la idea que podríamos tener de la etnia tarahumara, y llegas ahí y te das cuenta que dices, yo toda la vida pensé que era por esto, y Dios te abre los ojos y incluso tú te sientes hasta culpable, y yo pensaba esto, pero son muchas cosas, pero pues en nuestras debilidades, como digo, estando fuera de mi casa, pues uno está más vulnerable, no está tu familia, entonces cambia totalmente, cambia tu rutina, cambia absolutamente todo, entonces te ves más vulnerable, entonces en esa debilidad que nosotros tenemos, sabemos que el Señor nos va a perfeccionar, ¿verdad? Se perfecciona nuestras debilidades y nos hace darnos cuenta de que, ves, aún te faltaba esto, aún te faltaba esto, y pues todavía Dios sigue formándome. Después de aquí yo voy a regresar a servir primeramente a Dios en la etnia tarahumara. Hay un albergue ahí en la comunidad de Corarechi que les comentaba, entonces pues ahí no hay líder ahorita actualmente, entonces pues se necesita mucho trabajo en cuanto a las familias todavía, porque hay mucha violencia, hay mucho descuido en cuanto a la alimentación, porque hay mucha desnutrición, muchas enfermedades como la salmonela, como la tuberculosis, o sea, hay muchas enfermedades que están presentes ahí. Entonces, pues, yo le digo al Señor que Él me siga formando. Como les había mencionado, fue una decisión entre mi carrera y la capacitación. La carrera que yo quería era de químico, bacteriólogo, parasitólogo. Cuando llegué allá me dicen que en el hospital solamente había un químico, en el hospital de la Misión Tarahumara. Es un hospital cristiano, de hecho fue formado por un misionero. Entonces es un hospital, es un ambiente totalmente donde tal vez muchas veces no podemos tener lo que tú necesitas, que inmediatamente la cura, pero ¿sabes qué tenemos? Una oración. O sea, a pesar de siempre es algo que los enfermeros, los médicos, todos ahí, o sea, saben que si yo no puedo, ¿sabes qué? Puedo orar por ti. Entonces ellos siempre, o sea, aparte de tener el propósito y la visión de que ellos tengan pues su servicio médico, también es que ellos reciban a Dios. Entonces es pues totalmente hermoso el hospital. Entonces a mí me encantó, ¿verdad? Y cuando me dijeron, pues yo dije, entonces también otra manera que puedo servir es si yo estudio mi carrera y trabajar, y entonces pues decir, mi carrera justamente es la que se necesita allá, porque nada más hay un químico y trabajo una vez a la semana, entonces es totalmente donde dicen una vez a la semana, donde a veces ellos caminan de comunidades de hasta un día entero, porque sí está un poco alejado, Samachique está un poco alejado de muchas comunidades también, entonces pues llegan personas de otras comunidades y que a veces es muy difícil, a pesar de que tienen el hospital, el acceso a él, y decir pues una vez a la semana y te pueden hacer tus estudios y regresas hasta el próximo mes, o sea, a veces es muy complicado, entonces entre más personas hay dispuestas a trabajar, también es de gran ayuda, y también de esa manera podemos servir. Muchas veces pensamos que como no estamos llamados a las misiones en ese sentido, pues decir, ay, me tengo que ir, dejar mi casa, sacrificar muchas cosas. También por medio de nuestra profesión podemos servir al Señor, y yo me di cuenta ahí con enfermeras, incluso hay enfermeras rarámuris que ellas las capacitaron otras enfermeras que sí tenían su certificación y su título, las capacitaron y ellas están ahí trabajando y sirviendo. Y incluso si les pagan para que ellas en Huachochi tengan su preparación también, o sea, aparte de capacitarlas, entonces también es algo muy bonito. Y lo que más me impresionó es que usaban sus faldas blancas, o sea, usaban su traje rarámuri, ese es su uniforme para las que eran rarámuris, pero blanco. Y era muy bonito. Entonces, pues, yo espero que el Señor me siga capacitando y que si yo estudio la carrera, pues usar mi profesión también para poder servir con excelencia. Pues te felicito, Miranda, porque a tu corta edad has decidido seguir a Cristo, obedecer su voz, y créeme que eso es de valientes, porque ahorita la juventud está enfocada en otras cosas y son pocos los que escuchan el llamado de Dios, así de que Dios te bendiga y que el propósito de Dios sea cumplido en tu vida, y yo sé que el Señor te va a usar de una manera bien grande en aquel lugar. Yo quiero compartirles un versículo que el Señor con el que Él me estaba ministrando para compartir, y es que todos pasamos por un proceso. Mi proceso fue el SEMAD, y todos pasamos por un proceso donde el Señor nos
como yo les digo, nos está quebrantando, nos está cambiando y nos transforma para que nosotros le podamos servir con excelencia. Y está en Jeremías 29:11, dice su palabra, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Y a pesar de que sabemos que tendremos aflicciones, ¿verdad? Porque vamos a pasar por aflicciones, el Señor siempre va a tener planes de bien para nosotros y que sabemos que no hay nada bueno fuera de Él para nosotros. Entonces, pues saber que aunque muchas veces mi proceso puede ser mal, a veces nuestro proceso está en nuestro trabajo, con nuestra familia, pero Dios sigue capacitando para poder servirle con excelencia y empieza desde adentro. Así es. Desde lo que nosotros creemos, Dios a veces destruye todo totalmente para volver a construirlo, pero es muy hermoso. A veces es doloroso, pero es muy hermoso, y cuando nosotros nos prestamos y decimos totalmente, entregamos, Señor, yo quiero ser procesado, Dios, no es tan difícil el proceso porque estamos convencidos de que Él hará las cosas y que todo va a salir bien. Amén. Entonces, pues, gloria a Dios, ¿verdad? Qué hermoso es el Señor, y también qué hermoso es escuchar ese llamado y decirle, Señor, pues aquí está mi vida para que tú la transformes y hagas conforme tu voluntad. Wow, qué hermoso. Por ahí está nuestra hermana Sandra, Dios te bendiga. Mi hermana Raquel Quiñones, Roberto Quiñones, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias por estar con nosotros, y pues fue una bendición tener con nosotros a nuestra hermana Miranda Trueba. Gracias, Miranda, por compartirnos estas hermosas experiencias, y pues le pedimos al Señor, ¿verdad?, que Dios levante más jóvenes que valientes, que vayan, que escuchen la voz de Dios y que le sirvamos a Dios con todo nuestro corazón, porque como dice Miranda, allá no tenemos que ir muy lejos, no nos tenemos que ir ni siquiera a otro país. Aquí a unas horas, nuestra comunidad, nuestro estado necesita de valientes que vayamos y le sirvamos al Señor. Y pues muchas gracias, Miranda. No sé si quieras agregar algo más. Pues es un gusto también, gracias por invitarme, hermana. Es un gusto. Hace tiempo, yo ya sabía del canal de Caudal de Vida. Hubo ocasiones en las que sí llegué a ver videos con mi mamá, de las transmisiones con mi mamá. Entonces, pues yo dije, pero así nomás como un pensamiento pasajero. Y ya cuando me invitó, pues dije, Dios conoce los anhelos del corazón. Pero es una bendición, y compartir también esa experiencia que el Señor me permitió vivir, y que son experiencias que nos marcan y que cambian totalmente nuestra visión, y nos damos cuenta del enfoque que nosotros debemos de tener, ¿verdad? Porque sabemos que cada cultura, cada idioma tiene un espacio en el reino del Señor. Entonces, pues, como dice la hermana, yo les decía también, a veces no hay que ir tan lejos, no tienes que irte a otro país, no tienes, a veces nada más es alzar tus ojos, dice la Biblia, alzar vuestros ojos, y ya te vas a dar cuenta de la gran necesidad que hay y que la cosecha ya está lista. Así, la cosecha ya está lista, incluso, hermanos, en nuestra misma colonia, en nuestra misma ciudad. Aquí lo importante es llevar el Evangelio de Jesucristo. Si Dios se quiere levantar, te va a llevar hasta el otro lado del mundo. Puede ser también, pero quizás solamente tienes que salir de la puerta de tu casa y ahí está alguien que necesita escuchar el Evangelio de Jesucristo. Pues gracias a cada uno de ustedes que estuvo con nosotros. Por ahí estoy viendo otro comentario, nada más que déjenme. Dios te bendiga también, es hermoso tu testimonio, que Dios siga usando tu vida. Muchas gracias. Pues gracias, y pues que Dios les bendiga. Nos espera. Vamos a hacer una oración y los esperamos el día de mañana. ¿Nos despides con una oración, Miranda? Sí, claro que sí. Gracias, Padre, te damos por cada una de tus bendiciones, Señor, porque tú sigues siendo fiel, Señor, a pesar de que nosotros hemos sido infieles muchas veces. Te pedimos, Señor, que uses nuestras vidas, Señor, para glorificar tu nombre, Señor, que podamos ser un testimonio allá afuera, Señor, incluso en nuestra casa, Señor, para que las personas, Señor, te conozcan, Señor, y puedan verte reflejado, Señor, en nuestras vidas, Señor, en nuestra manera de hablar, Señor, que tú sigas limpiando nuestro corazón, Señor, examínanos, señala todo aquello que no te agrada, Señor, para que nosotros, Señor, podamos cambiarlo, Señor, y para que seamos de bendición para otras personas, Padre. En esta hora, Señor, pido por cada una de las personas que están viendo esta transmisión, Señor, y por las que la van a ver, Señor, que tú bendigas sus vidas, Señor.
Señor. Que tú toques sus corazones, Señor, y les muestres, Señor, cuál es la necesidad que hay afuera, Señor. Porque la tierra ya está lista, Señor, para sembrar la semilla, Señor, de palabra, la semilla de tu palabra. Que podamos ser de bendición para todas esas personas, Señor. Que nos uses, Señor, que podamos ser un instrumento, Señor, como dice tu palabra. Amén. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, amén. Dios les bendiga, mis Dios les hermanos. bendiga. Gracias, Fue un Miranda. gusto estar aquí, hermana. Gracias. Gracias por acompañarnos y aceptar la invitación, Miranda. Dios te bendiga. Gracias.